¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, Dr. J Football and Fan. Bueno, pues la primera reacción después de saber y conocer que Ødegaard finalmente formará parte de la plantilla del Real Madrid es cómo quedará o cómo se configurará un centro del campo que lógicamente ya tiene ciertos nombres, pero que no tiene hueco lógicamente para todos. Hay muchas incógnitas ahora mismo abiertas. Por ejemplo, hay que preguntarse si Zidane efectivamente va a contar con Ødegaard desde el principio, si Ødegaard parte desde el banquillo, si tiene posibilidades de ser titular, que en mi opinión las tiene muchas, cómo moverá y cómo afectará al dibujo, cómo afectará a otros compañeros, a otros jugadores que venían jugando, los que no venían jugando, en fin. Hay una serie de preguntas que es interesante resolver. En mi opinión, Ødegaard cuenta ahora mismo, como he dicho antes, con muchas posibilidades de entrar directamente desde la titularidad. Daos cuenta que la madurez futbolística que ha adquirido en todos estos años fuera, jugando en Holanda, jugando en España, obviamente le han hecho finalmente un centrocampista que realmente puede y es válido para jugar en el Real Madrid prácticamente desde el inicio. Es un jugador que, por ejemplo, la pasada temporada, aparte de ser crucial en general y participar en prácticamente todos los encuentros de la Real Sociedad, es un jugador que hizo 7 goles y dio 9 asistencias, que es realmente para lo que está. Es un mediocentro ofensivo, no hace falta que lo cuente, y es un jugador que tiende a caer hacia la derecha, con lo cual, en mi opinión, creo que va a ocupar el lado que podría venir ocupando Modric, si bien es cierto que seguramente se moverá por toda esa segunda línea, la línea anterior al ataque, para distribuir pues el pase final, el juego, conducir el juego en general del Real Madrid, distribuirlo, en fin, todo este tipo de cosas propias de Ødegaard y propias de un jugador que juega en su posición. Lógicamente, lo que más llama la atención, o lo que a mí personalmente me llamará más la atención, es ver cómo Zidane combina la presencia de Ødegaard con Toni Kroos, Fede Valverde, Casemiro. Casemiro yo creo que es un jugador que no va a ser tocado, yo creo que él tiene su posición ahí, ahora mismo no corre ningún serio peligro y creo que sigue contando lógicamente con la confianza de Zidane, con lo cual el mediocentro defensivo es una posición que estará más que cubierta, pero la gran duda viene quizá con Valverde y con Toni Kroos. Lógicamente, Toni Kroos es un jugador que ha hecho una buena campaña si lo comparamos con respecto a las últimas o a las anteriores campañas que llevaba en el Real Madrid, que habían sido un poquito más grises, y sin embargo tenemos también a un Fede Valverde que está al alza. Es cierto que ha participado en menos partidos en el último tramo de temporada, o menos titularidades, mejor dicho. Y es un jugador que parece que ha venido un pelín a menos en ese último tramo, como digo, de la temporada, pero sí es verdad que si hay un antes y un después en la temporada del Real Madrid es precisamente la irrupción de Fede Valverde, un Fede Valverde que en mi opinión creo que tiene unas características todavía más defensivas que ofensivas, pero eso no quita que sea un jugador con una llegada muy grande, con una pegada muy grande, con una llegada muy grande, con un pulmón muy grande que puede llegar a área rival con mucha facilidad, un jugador auténtico box to box, que lógicamente puede ser utilizado, pero que lógicamente no creo que Zidane vaya a elegir entre uno u otro, es decir, entre Ødegaard o Valverde. En mi opinión, la clave va a estar entre Valverde y Toni Kroos. Si efectivamente Toni Kroos sigue gozando de la titularidad, o Zidane decide darle esa titularidad o darle por lo menos mayor peso a Fede Valverde, porque entonces lo veríamos en un lugar un poco diferente al que lo hemos visto en general en el Real Madrid esta temporada. Es decir, que Fede Valverde pasaría a ocupar la parte izquierda del centro del campo, la parte que normalmente ocupa Toni Kroos, y Ødegaard, que normalmente se deja caer a la derecha, aunque ya digo que Ødegaard se puede mover tanto por izquierda como por derecha sin ningún tipo de problema. Es cierto que tiende a caer más a la derecha porque le viene mejor, es su pierna cómoda, y bueno, pues quizá precisamente por eso el Real Madrid le permite estar en el lado derecho del centro del campo, mientras Fede Valverde ocupa al izquierdo la zona de Toni Kroos. Con lo cual el dibujo, yo creo que en mi opinión el 4-3-3 seguirá siendo muy importante, seguirá siendo interesante, y ahora realmente tiene un núcleo, una medular muy potente, con un Ødegaard que va a distribuir juego, que tiene lógicamente que es el cerebro, va a ser el cerebro del equipo, el volante, el que dirija a todo el ataque del Real Madrid, y bueno, pues al mismo tiempo tendrá a un Fede Valverde y a un Casemiro que tienen unas virtudes defensivas absolutamente brutales. El Real Madrid va a reforzar todavía más ese aspecto, lo cual es buenísimo, pero con un jugador como Fede Valverde que sí que tiene un cariz un poquito más ofensivo que Casemiro, lo cual le puede venir muy bien para complementar la llegada y la conducción del equipo hacia el ataque y el último pase. Con lo cual yo creo que el centro del campo del Real Madrid es ilusionante si efectivamente Zidane termina apostando por ellos dos. No creo que tenga que hacer ninguna otra especulación, puede tener alguna otra combinación, sobre todo dependiendo si va a haber alguna incorporación más o no, pero como digo, esa medular es, en mi opinión, la que puede
hacer desde luego marcar la diferencia la temporada que viene. Así que nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribiros a mi canal Dr. J Fútbol and Fan.